Actualmente trabajo como copresentadora del Morning Show de Cadena Dial, el programa despertador Atrévete. Tengo la enorme suerte de vivir relativamente cerca de la radio y eso tiene la ventaja de que no tengo que madrugar tanto. Es muy gracioso porque evidentemente nos levantamos de noche. Son las 5:15 de la mañana, este es mi camino habitual todos los días para venir a trabajar así tempranito. Me levanto pues eso, 4:30, 5 menos algo, importante ya llevar la música. Hay una cosa buena, a pesar del terrible madrugón que luego poco a poco ya se va superando, y es poder caminar por Gran Vía a estas horas cuando no hay absolutamente nadie. Vamos a hablar de Dentro del estudio, sentaditos ahí los tres juntos, estamos por un lado Isidro Montalvo. Es energía pura, mucha gente pregunta si es así en todo momento. Sí, desde el primer minuto en el que se levanta o en el que llega a la radio, es inagotable. Cuando salimos de cerveza o salimos a dar una vueltecita por ahí y tal, ella siempre hace comparativa y dice, joder, si estuviéramos en no sé dónde, nos pondrían allí unos torrenditos, podríamos comernos allí un poquito de ternasco y tal. Siempre hace un poquito de comparativa, pero ¿sabes lo que ocurre? Que lo lleva en la sangre. Una vez que estuve allí en el Pilar, que me pareció maravilloso, una vez que me puse lo que es vuestro traje tradicional, te lo prometo, es algo tan maravilloso, y yo no sé si fue el traje o fue, digamos, un poco la energía que había por allí, pero cantaba como vosotros, lo que es maño, maño, maño. Aparte, se me pegó hasta un poco el acento. ¡Maño! Jaime Cantizano, para mí, ha sido uno de los descubrimientos de mi vida y de mi profesión. Es una persona absolutamente centrada, sabe perfectamente lo que quiere en cada momento y hemos conseguido crear un equipo precioso. Patricia lo tiene presente todos los días. De alguna u otra manera aparece por algún sitio el tema Zaragoza, Mainar, su pueblo. El aragonés fino, después de comer, tiene frío. No hay más que explicar. Como, a ver, No lo entiendo. ¿no lo entendéis?